Alguien me preguntó respecto a qué hacer cuando el marido no quiere trabajar y la esposa es la que trabaja. En realidad no es lo normal, no es lo correcto. Entonces, el asunto es que el marido, dijo ella, está trabajando, pero tengo miedo que si yo entro a trabajar, él deje de trabajar. Bueno, yo creo que eso ya es un problema más que nada de ustedes dos. Pero ¿qué es lo aconsejable? Bueno, ante esa sospecha, mejor ni te salgas de la casa y espera que tu marido supla lo que te haga falta. Em, el título de este nuevo tema, que es la lección número 3 de la piedra angular de la sociedad, se llama La entrega genera confianza. O sea, debemos comprender que la confianza mutua y la confianza en sí mismo son los ingredientes esenciales para una vida conyugal feliz y duradera. Todos creemos saber lo que significa la palabra confianza y sin embargo no tenemos más que preguntar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que no para todos tiene el mismo significado. Confianza podríamos definirlo como es saber que el otro no nos miente. Es no tener miedo de que te engañen. Eso es confianza. Es estar seguro de que el otro estará ahí cuando lo necesitamos. Es creer que el otro da tanta importancia como uno mismo a la relación y en consecuencia no hará nada que la ponga en peligro, esta confianza. Es, en otras palabras, sentirse bien con alguien. Ustedes han oído que a veces le dicen a la chica que ha elegido a un hombre, a un muchacho, y le dicen, ¿sabes qué? Te la vas a jugar con él. Dando a entender que tiene todas las evidencias de que no es una persona confiable. La otra es que puede ser que alguna está celosa y te está tratando de apagar ese deseo, ese anhelo de ser conquistada por ese muchacho. Como ustedes ven, hay mucha confusión referente a lo sentimental, a lo emocional. Por eso, cuando se toman decisiones de esta índole, hay que tener el coco frío y no tomar decisiones con emocionalismo, sino con el carácter que ya lo hemos mencionado mucho. Entonces, el problema de la inseguridad, el problema de la falta de confianza genera una situación que viene una pregunta: ¿por qué la infidelidad conyugal es tan destructiva? Por causa de la infidelidad es la desconfianza. Hay mucho temor referente a ser engañados. Para poder tener ese temor es que ya hay antecedentes, que tu pareja es muy coqueto o coqueta, que le gusta mucho llamar la atención sobre su persona, aún estando casada o casado. Y esto es algo muy peculiar. Por esa razón viene mucha desconfianza. Entonces, cuando tú has decidido entregarte a la persona amada, es con el deseo de ser correspondido o correspondida igualmente. Por eso es importante la confianza. La infidelidad conyugal, que voy a hacer énfasis porque la vez pasada me quedé pendiente con ese tema, o el engaño, se produce cuando uno de los cónyuges en el matrimonio entabla una relación sexual con alguien fuera del matrimonio. Hay un número de razones para el adulterio, pero en la mayoría de los casos se produce debido a una necesidad de estar conectado emocionalmente. Tal vez tú me quieras interrumpir y decir, Rubén, ¿por qué hablas de este tema? Porque probablemente suene un poco extraño que hablemos de este tema en la iglesia, pero estamos enfrascados en un ambiente sexualizado.
Los jóvenes saben más que los adultos referente a este asunto. Y la Biblia hace referencia a este tipo de cosas abiertamente. Por eso yo quiero hablar abiertamente de este tema. Miren, los seres humanos tienen una profunda necesidad para ser amados, necesitados y entendidos. Idealmente, esta necesidad se suple en una relación conyugal. Sin embargo, si no se puede, un cónyuge podría buscar en otros lados para conectarse emocional y físicamente, lo cual da lugar a la infidelidad conyugal. Hay infinidad de razones que son pretextos para ser infieles. Que no me comprende, que no me desea, que anda buscando por otro lado, que anda mirando a las mujeres cuando aún delante de mi presencia. O sea, un montón de cosas que son excusas en realidad. Por esa razón deben cuidar sus ojos. Y para eso también se requiere carácter, templanza, dominio propio. Así que Dios diseñó, y aquí quiero aclararlo, que el sexo no es malo porque fue Dios quien lo diseñó. Dios diseñó el sexo para disfrutarlo, pero dentro de una relación matrimonial, donde los cónyuges se han comprometido hasta que la muerte los separe. Quitar las relaciones sexuales de ese contexto es pervertir su uso y limitar notablemente su disfrute. El contacto sexual implica un nivel de intimidad que no es posible en ninguna otra relación humana. Y esto lo digo porque el Señor, cuando Dios puso a Adán y a Eva juntos en el matrimonio para instituirlo, ahí mismo en el Edén, Él estableció la relación de una sola carne. Esta es una forma suave de decir una relación íntima, sexual, donde se consuma el matrimonio. Génesis 2:24 nos dice que un hombre debe dejar a su familia, una mujer también, y deben unirse el uno al otro, pero en este caso le da la indicación al varón y le dice: tienes que dejar a tus padres y unirte a tu esposa y llegar a ser una sola carne con ella. Esta idea también continúa en todo el Nuevo Testamento. La vemos en las palabras de Jesús, en Mateo 19:5, en Marcos 17, etc. Pablo profundiza sobre la idea de una sola carne en 1 Corintios 6, 12 al 20, cuando él dice que cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una ramera o una prostituta, llegan a ser un solo cuerpo. Es evidente que hay algo especial respecto a las relaciones sexuales. No es simplemente una función biológica. Entonces, por esa razón, la raíz griega para fornicación es porneia, lo cual es un sustantivo femenino que significa toda clase de relaciones sexuales ilícitas, inmoralidad sexual, falta de castidad. Y el libro de Apocalipsis usa el término ramera en sentido figurado para indicar la apostasía espiritual, que viene siendo la infidelidad espiritual de su pueblo. Para que dos personas lleguen a ser una sola carne, se necesita algo más que la intimidad física. Durante las relaciones sexuales, no solo hay un intercambio de emociones, sino además de cuerpos. En el Antiguo Testamento, para referirse al acto sexual, tenía que ver con la expresión conocer. Es la palabra suave o es un eufemismo para decirlo de una forma tranquila, suave, lo que es la relación sexual. Conocer a la otra persona es lo que significaba intimidad sexual, lo cual era una palabra muy significativa.
Por eso dice la palabra, y no la conoció hasta que. Durante las relaciones sexuales, el más íntimo de los encuentros humanos, se puede decir que una persona verdaderamente conoce a alguien. Es la consumación del matrimonio. Es el nivel de confianza necesario y máximo. Para esto nos hace extremadamente vulnerables. Y esta es una razón por las que las relaciones sexuales deben ser limitadas a la liberación conyugal. Esto lo deben saber los jóvenes. Es algo que Dios creó, pero para consumarlo dentro de la vida matrimonial. El matrimonio permite la vulnerabilidad sin temor. Cada cónyuge está protegido por el compromiso y la estabilidad inherente del otro en una relación de pacto. Es un pacto de amor. El violar esa confianza es algo devastador para el individuo y para el matrimonio. Es la traición de la confianza. El romper una promesa, el destruir la seguridad y la ruptura de una unión. Las consecuencias las sufren mayormente los hijos cuando se rompe esta relación de confianza conyugal. Muchos años atrás, los informes decían que entre el 60 y el 75% de las parejas que han experimentado una traición permanecen juntas. Hoy en día no lo sabemos porque, como ya los hemos dicho, se requiere carácter para hacerlo, para mantenerte fiel. Sin embargo, esto no significa que estas relaciones son restauradas o que se ha recuperado la confianza y el compromiso. En muchos casos, una pareja permanece unida después de la infidelidad conyugal, no porque estén felices, sino porque tienen miedo a la alternativa. Sin embargo, hay otras parejas que se comprometen a la ardua labor de lidiar con el problema, identificando las debilidades y corrigiendo los errores. Estas parejas tienen una excelente oportunidad, no solo de permanecer unidas, sino de salir del proceso con un matrimonio fuerte, feliz y pleno. Esto es carácter. Es el carácter de Cristo en el creyente convertido, que sabe perdonar y que sabe pedir perdón. Es importante recordar que la infidelidad conyugal, al igual que todos los pecados, se puede perdonar. Aquel que comete adulterio no está fuera del alcance de la gracia de Dios, dice Isaías 59:1. En otra versión dice, no es tan corta la mano del Señor que no pueda salvar, tampoco su oído es tan duro que no pueda oír. Isaías 59:1. Léanlo en su Biblia, por favor. El problema que tendrá que enfrentar ahora el infiel es que ya será muy difícil volver a confiar en él. Tendrá que mostrar frutos dignos de un auténtico arrepentimiento. Y aún así, llevará algo de tiempo para volver a creer en esa persona. Cuando el pecador se arrepiente y Dios le perdona, el cónyuge traicionado, ofendido, también está obligado a perdonar según la gracia. Saber que se nos ha perdonado una deuda insuperable en Jesús hace que podamos extender esa misma gracia a los demás. Perdonar como yo fui perdonado. Como dice Mateo 6:15, que es el final de la oración del Padre Nuestro, cuando dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y en el capítulo 18, de ahí mismo de Mateo,
versículos 15 hasta el 22, se habla de cómo se debe perdonar al hermano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y tú continúa con la lectura. Perdonar y seguir adelante no es espontáneo, tampoco es fácil. El camino a la restauración será largo y doloroso. Sin embargo, la gracia de Dios siempre es suficiente. Hasta aquí unas notas que tomé de diferentes personas. Pero ahora quiero ver a mi maestro. ¿Qué nos dice Emilio? Aquí hay un montón de versículos que voy a citar conforme avanzamos en esta lección. Dice, por causa de esta unión, o sea, una sola carne, Cristo enseñó que el matrimonio es permanente. Él dijo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Marcos 10:9. Ahora, les digo, el divorcio es como una operación en que se amputa a un miembro vital de un cuerpo viviente. Cuando un hombre tiene una pierna herida, la última cosa que al cirujano se le ocurriría sería amputarla. De la misma forma, la relación del matrimonio se debe tener en la más alta estima. Hay heridas, hay lastimaduras, pero no busquen amputación. Divorcio. Cuando una pareja reconoce que su unión ha sido formada por Dios y que esta unión es tan única que es más profunda que cualquier otra relación humana, entonces su matrimonio será diferente. Ninguna relación humana sobre la tierra es más permanente, más completa o más importante que un matrimonio cristiano. La Biblia tiene mucho que decir sobre el matrimonio, pero también da consejos prácticos acerca de cómo dirigir el hogar. Como cualquier otro hogar, el hogar cristiano está compuesto por padre, madre e hijos. Sin embargo, las relaciones entre estos miembros hacen de un hogar cristiano algo único. Para que el hogar cristiano pueda ser lo que Dios diseñó que fuera, ciertos principios bíblicos deben gobernar estas relaciones. En la universidad, muchos docentes han enseñado que la mujer en la Biblia siempre es presentada como la escoria de la tierra. Y agregan, no hay nada más bajo. Qué equivocado es el concepto que algunos tienen respecto a la mujer. Es notorio que nunca han estudiado la Biblia, ni siquiera la han leído. La verdad es que es todo lo contrario. Algunas personas creen que la mujer en la Biblia siempre es presentada como inferior al hombre. Esto no es cierto. A la mujer le es dado un lugar de subordinación a su esposo, mas no debe ser inferior. No es de inferioridad, es de subordinación. En un ejército, el sargento no es considerado inferior al capitán, sino subordinado a él. El matrimonio es la única institución que quedó después de la caída del hombre. La sociedad no inventó el matrimonio, fue Dios. Dios diseñó el matrimonio y lo llegó a bendecir legándolo a la humanidad. Adán no escogió a Eva por esposa, sino que la recibió precisamente de Dios. Para los cristianos, el darse cuenta de que Dios es el autor del matrimonio, lo santifica y lo hace sublime. Cuando la pareja cristiana se casa, se hacen promesas ante la presencia de Dios y de los demás hermanos cristianos que son testigos. Un juramento que se hace ante Dios de ninguna manera debe ser tomado a la ligera.
Lo que sucede frente al altar en una boda no es principalmente una formalidad requerida por el Estado o por la iglesia, sino es un acto realizado por Dios mismo. Esta es la razón por la cual en muchas bodas cristianas el ministro dice: nadie debe entrar al matrimonio inconscientemente ni a la ligera, sino con reverencia, discreción, con el debido consejo y con el temor de Dios. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otra versión dice, respetar al Señor es el principio del saber. Pero los necios desprecian la sabiduría y la educación. Dice en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En Job 28:28 dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Cristo dejó asentado que el matrimonio es la relación humana más profunda en la cual puedan entrar un hombre y una mujer. En Marcos 10:8 dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Después del matrimonio, ambos son considerados como una sola carne. Dios realmente une a hombre y mujer en una profunda unión biológica y espiritual, alcanzando lo más profundo de la vida. Dos personalidades se unen para convertirse en una sola entidad. El término una sola carne es usado 5 veces en las Escrituras. Se refiere principalmente a la unión sexual entre hombre y mujer. Por lo tanto, la relación sexual nunca debe ser algo pasajero, porque los dos participantes se convierten en una sola carne. Entonces aquí les voy a dar las citas rápidamente. Génesis 2:24, Mateo 19:56, Marcos 10:8, 1 Corintios 6:16 y Efesios 5:31. Hablando de una sola carne. La unión sexual de marido y mujer les pertenece a ellos solamente. Aunque existen muchas maneras en que un hombre y una mujer pueden expresar amor el uno por el otro, ninguna es tan privada y sagrada como la relación sexual. Implica una entrega completa de uno mismo a su pareja. El concepto de una sola carne debe enseñarle al marido que, puesto que él y su esposa son uno, debe ser tan normal para él amarla a ella como amarse a sí mismo, y tan difícil para él lastimarla como lastimarse a sí mismo. Este mismo principio es válido para las esposas. En Efesios 5, que yo les sugiero a los matrimonios, léanlo todo, el capítulo. Aquí veremos rápidamente algunos puntos importantes, acordándonos que la ciudad de Éfeso era una ciudad pagana. En la cultura griega no había hogares cristianos, no había fidelidad conyugal, era su educación familiar, social y religiosa el paganismo. Así que, empezando con el versículo 21, el apóstol Pablo, sabiendo nuestra naturaleza, le dice al hombre y le dice a la mujer que los dos se sometan el uno al otro. Someteos unos a otros. El mismo trato amable que das a otros cristianos se debe practicar en tu propio hogar. Es fácil que el pastor esté dando continuamente tanto que no tenga que dar cuando llega a su casa. Aún el hogar del pastor
está en riesgo. Y por eso también debe orar y debe seguir los principios que predica. En el versículo 23 de Efesios 5 dice, cabeza de la mujer. ¿Qué significa esto? Arriba vimos, someteos unos a otros. Este mandamiento es igualmente para hombres y mujeres. Jesús no ponía a la mujer en un plano inferior, que quede claro. Al contrario, el cristianismo ha elevado a la mujer al nivel del hombre, conforme los ve Dios a los dos. La unión entre el hombre y la mujer es algo revelado en la Biblia. No se puede explicar ni definir de una manera completa. Ahora, tiene que haber una sola cabeza para la pareja, uno que dirija. Este es el marido. Una mujer puede hacer de su marido un buen dirigente por medio de seguirlo a él, o un pusilánime, un timorato, un miedoso. La mujer tiene mucho que ver aquí. El deseo de una mujer es el de ser guiada. Muchas mujeres dicen a sus pastores llorando, ¿cómo quisiera que mi marido fuera el dirigente del hogar? Los maridos están ocupados ganando dinero, que usan como pretexto diciendo que no pueden ser los dirigentes, porque están haciendo dinero. La mujer no es menos por el hecho de ser guiada. Al contrario, esa es su naturaleza femenina, ser guiada por su amoroso marido. Tomemos nota de lo que dice Proverbios 31:10. Dice de la mujer, su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. En Lucas 10:42 dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, que se refiere a la vida espiritual de la mujer. Vamos a ver algunas cualidades de la mujer virtuosa que se mencionan en Proverbios 31, aunque ya lo mencioné, solamente para recalcar. Quiero decir una cosa, estoy hablando de la mujer otra vez, pero ya llegará el turno para los hombres. El punto es que el versículo 15 de Proverbios 31 nos habla de que es una buena administradora. Oigan bien, mujeres, oigan bien. Eres y debes ser una buena administradora. Versículo 15. Versículo 16. Tienes habilidad para los negocios. 17. Cuida tu figura. 18. Es diligente. 19. No es floja, sino que redime el tiempo. 20. Ministra las necesidades de otras familias. El 29 dice que aunque es desconocida para la mayoría de la gente, ella supera a todas las demás. Por ejemplo, Miriam, la profetisa que guió a las mujeres de Israel a adorar a Dios, según Éxodo 15, 20 y 21. Débora, la patriota consejera militar, Jueces 4, 4 al 10. Hulda, la profetisa que reveló el mensaje secreto de Dios a los dirigentes de la nación, Segunda de Reyes 22, 14. Ruth, la mujer constante, Ruth 1, 16. Ana, la madre ideal, 1 Samuel 1, 20 y 2, 19. La Sunamita, mujer hospitalaria, Segunda de Reyes 4, 8 al 10. La reina Esther, mujer que arriesgó su propia vida por su pueblo, Esther 4, 16. La mujer de Proverbios 31, ¿de qué manera las sobrepasa a todas ellas? Pues en su dedicación espiritual y práctica a Dios, que penetraba cada área y cada relación en su vida. Las 7 virtudes cristianas mencionadas en 2 de Pedro 1, 5 al 7, están presentes como hilos multicolores en un tapiz. El secreto para ser una mujer virtuosa ha sido revelado a todos. Es la conclusión que da el Espíritu Santo al final de esta historia y de este libro de Proverbios. Ahí vemos el secreto. Esta vida cuya estima sobrepasa a la de las piedras preciosas y merece tan alta estima de Dios y de su esposo,
se debe a un temor reverente y actitud de adoración al Señor de parte de la mujer. Este temor es el principio de la sabiduría, según Proverbios 1:7. La belleza es superficial y pasajera. ¿Qué es lo que debes buscar entonces? Lo que realmente hace a un hombre es una esposa que canaliza todo su carácter en su esposo para llamar su atención. No tomen a la ligera el poder de persuasión femenina. Algunos hombres han sido hechos por sus esposas, otros han sido destrozados por ellas. Dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, al estilo ágape, o sea, con el deseo de dar lo mejor de sí mismos. Es un amor que compromete a uno completamente. Como dice Efesios 5:25, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Él demostró, el Señor Jesús, demostró su amor a la iglesia, viniendo a ella como un siervo y muriendo por ella. En primer lugar, yo amo a mi mujer, dándome a mí mismo por ella. Y en un sentido, siendo un siervo para ella. Una ilustración de esto sería colaborar con ella en el quehacer doméstico. Mi esposa puede percibir y saber algunas cosas que son completamente desconocidas para mí. Y aunque yo tome la decisión final, me someto a ella, pues la escucho y tomo en cuenta lo que me dice. Una ilustración de esto sería que si estuviera pegándome en el dedo con un martillo, mi cerebro, que es quien controla, se vería obligado a mandar una orden diciéndole al brazo que deje de golpear con el martillo. Así, el cerebro se vería obligado a tomar una decisión como resultado del dolor en el dedo. El dedo, que está sujeto al cerebro, lo obligó a emitir una orden. Por lo tanto, el cerebro estuvo sujeto al dedo. El dedo no actuó solo, no actuó independiente. Bueno, igualmente la mujer no actúa sola, no actúa independiente. Dale gracias a Dios por tener tu esposa y estará haciendo de ti un mejor hombre. ¿Has dejado de rendirte a la ternura de tu esposa? ¿Has dejado de decirle cuánto la amas? Dice Efesios 5:26, para santificarla. En un sentido, debes santificar a tu esposa, ya que tendrás que presentarlos a tu esposa y a tu familia como tales, y algún día ante Dios lo vas a hacer. Crea un ambiente en el cual tu familia pueda recibir la palabra de Dios y hacer una decisión por Cristo. Tú puedes hacerla más piadosa en esta forma. Esto es, crear un testimonio que tus vecinos respetarán y admirarán. Y también tus familiares. Dios designó al hombre para ser el dirigente del hogar. Efesios 5:22 y 23. Dios considera a él responsable, o sea, al esposo, responsable de dirigir las actividades del hogar. Aunque el marido y la mujer toman decisiones juntos, el marido lleva la responsabilidad final al hacer la decisión óptima. Bueno, se puede abusar de este tipo de autoridad, pero esto no sucederá si el marido se da cuenta de que él es también el que da amor en el hogar. 3 veces en Efesios 5, 25, 28 y 33 se le dice al marido que ame a su mujer. ¿Amas a tu mujer? ¿Lo sabe ella? Hay una prueba para el amor verdadero. Pablo dijo que el marido debe nutrir, debe cuidar a su esposa, así como a su propio cuerpo. Nutrir significa traer a madurez, mientras cuidar da la idea de cariño y ternura.
En una manera gentil, el marido debe traer a su esposa a la plenitud que Dios planeó para ella. Un marido no podría hacer esto si no fuera el dirigente del hogar y un verdadero cristiano. Si un marido obedece el mandato de Dios de amar a su mujer tanto como Cristo ama a la iglesia, no será difícil para su mujer someterse a él. La sumisión de su esposa entonces no debe basarse en el temor, sino en un afecto profundo hacia su esposo, quien la cuida y la protege. Dios también les ha asignado responsabilidades específicas a las esposas. Pablo enumera 7 de ellas en Tito 2, 4 y 5. Las primeras 2 responsabilidades forman una parte, es amar a su marido y amar a sus hijos. Dios ha llamado a las esposas a que construyan un hogar en donde reine el afecto y el amor. El carácter personal de la esposa debe ser sobrio y casto. Esto exige juicios y acciones bien balanceadas y una vida moral que esté sin reproche. La esposa también debe ser la reina del hogar. El hogar es principalmente su esfera de trabajo. Lavar los trastes sucios y los pañales, tender las camas, preparar las comidas, pueden hacer a una mujer infeliz y hasta amargada. Reconociendo esta posibilidad, Pablo dice que ella debe hacer sus tareas rutinarias con amabilidad, sujetándose a su marido. A los padres les dice que deben educar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Este pasaje va dirigido a los padres porque ellos gobiernan el hogar. Es al final la responsabilidad principal de ellos. La palabra amonestación significa una educación por medio de la disciplina. A pesar de lo que muchos psicólogos aconsejan, Dios ordena a los padres a que apliquen la disciplina cuando sus hijos se portan mal, siempre y cuando se aplique en la parte trasera, abajito del cinturón. La palabra amonestación significa una educación por medio de hablar con los niños, animándolos si hacen bien o corrigiéndolos si hacen mal. O sea, corrigiéndolos cuando sea necesario. Ahora, no confundan, por favor, porque lo que estoy hablando ya trae riesgos. No confundir el maltrato con la disciplina amorosa. A un niño no se le debe pegar o regañar simplemente para desahogar la ira, la frustración de los padres. Hoy en día está prohibidísimo por los gobiernos humanos tocar a los niños de esa manera. Esto es contrario a lo que Dios estableció. Pero también esto se ganaron los padres de familia que no conocen la palabra y que nunca aplicaron la disciplina como Dios manda. Por lo tanto, se aprovecharon los defensores de los derechos humanos pensando que es una manera de destruir al niño. Entonces confundieron el maltrato que sí existe, un maltrato, un daño cruel de muchos padres de familia que hasta han asesinado niños. Estoy de acuerdo, pero están mezclando con lo que Dios ordenó, y lo cual es incorrecto. Pero bueno, el gobierno manda. Así que tenemos que buscar maneras de cómo poder proteger a nuestros niños, de que si nosotros no hacemos algo por ellos, se lo harán en la calle. Y eso es lo que no queremos, que en la calle los amonesten porque tiene rechazo de autoridad del niño. Entonces, ante un policía, ante un gobernante, ante un patrón, va a tener problemas, porque en la casa no hubo permiso del gobierno de disciplinar.
Es lo que Dios dice, pero es para el bien de los hijos, porque formarán los mejores matrimonios en el futuro. Sin embargo, los hijos deben entender que Dios ha ordenado a los padres que disciplinen a sus hijos. Es lo que Dios dice. Ahora, que lo contradigan las autoridades, es otra cosa. Por eso, la disciplina es realmente del Señor para un padre amoroso, para una madre amorosa, que tiene carácter, que tiene paciencia, que tiene dominio propio y que sabe usar la excelencia del amor. Mi hijo me decía, dijo Emilio, mi maestro, cuando sabía que merecía un regaño y una amonestación, el niño decía, papi, ¿qué te parece si vamos a orar primero? Y yo le contestaba, dijo Emilio, vas a tener más ganas de orar cuando acabe de disciplinarte. La vida familiar en América se está corrompiendo y la razón es una falta de comprensión de los principios básicos del matrimonio. Los periódicos, las revistas, la radio, televisión y cine y sobre todo el Internet tratan el tema del matrimonio. Sin embargo, la fuente más importante, la Biblia, apenas se toma en cuenta. Quiero concluir por esta vez diciéndote que tienes que amar, porque la base de todo es amor. Amor. Porque el propósito de Dios del matrimonio, al instituir el matrimonio, es hacerte feliz. En el pensamiento de Dios es hacerte feliz. Pero si tú no sigues las reglas de Él, si tú no sigues los principios divinos, entonces vas a acabar mal. Nunca habíamos visto tanto deterioro en la relación matrimonial como el día de hoy en la iglesia. La llamada iglesia tiene muchos problemas matrimoniales y la nuestra no es la excepción. Hay muchos problemas porque oyen y no son hacedores de la palabra. Por lo tanto, requieren detenerse un poco de este ruido del mundo, detenerse un poco de este acelere y poder meditar. ¿Esto que pienso hacer es la voluntad directiva de Dios? Realmente, el divorcio está prohibido por Dios. ¿Hay excepciones a la regla? Sí las hay. Después las veremos. Pero en este momento te digo, procura con toda diligencia no destruir tu matrimonio. Haz feliz tu vida, haz feliz tu familia. Adquiere carácter, temple, dominio propio y deja que Dios te tranquilice. Deja que Dios te dé paz. Aprende a perdonar. Aprende a ser perdonado. Y eso es lo que se llama perdón total. El Espíritu Santo es el que guía a las personas. Él es el que guía a toda situación. Tu relación íntima, tu relación conyugal privada. Aprende a ser feliz a tu mujer. Toma la iniciativa para hacerla feliz. Y viceversa. Aprendan a someterse uno a otro, pero en el amor del Señor. El Señor estableció esta unión y ningún hombre, ningún juez, ningún tribunal está autorizado por Dios para destruir esos matrimonios, dándoles el aspecto legal de separación. Como dije, hay excepción a esta regla, pero la veremos más adelante. Yo pido al Señor en este momento que si ya estás en el camino o vas por el tobogán que te desliza hacia la destrucción de tu vida matrimonial, por favor, detente.
Yo sé que te puedes raspar. Yo sé que te puedes lastimar. Pero detente, por favor. Y aprendan los dos lo que significa la piedad, lo que significa la misericordia. Hay que aprender a perdonar para ser perdonados. Lo que tú siembres, tú cosechas. Padre, en el nombre de Jesús, te encomiendo a cada matrimonio que me está escuchando, a todos los presentes, a todos los que están por internet, todos aquellos que en este momento ya están en situaciones muy críticas. Te ruego que hagas el milagro de detenerlo todo y que se reconcilien y que haya amor genuino entre ellos, olvidando su historial pecaminoso, perdonando así como Dios los ha perdonado totalmente. Un día Jesús dijo que Él jamás se acordaría de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Aprendamos a olvidar. Dios Santo, ayúdanos a hacerlo. Bendice a cada uno y trae soluciones. Probablemente muchos están en esta condición porque no son cristianos verdaderos. Son oidores, pero no hacedores de la palabra. Entonces, pues, Señor, llévalos a entregarse a Cristo Jesús para que se entreguen mutuamente y venga la confianza. En el nombre de Jesús. Amén. Es todo por hoy. Continuaremos la próxima semana con el favor de Dios. Gracias.